Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de Human Engineering y pues se refiere al contacto en un mecanismo articulado. Para comenzar, me presento, mi nombre es Agustín Rivera, soy consultor y obviamente ingeniero de aplicaciones en este grupo Human Engineering. Lo que les vamos a presentar ahorita es una pequeña introducción a lo que es los contactos y tenemos la siguiente agenda. Primeramente, comentar qué es la geometría que vamos a hacer en estudio, una breve explicación del tipo de contacto que vamos a manejar, el acondicionamiento del modelo, hay ciertos parámetros que hay que ajustar para hacer el contacto, la solución del modelo, vamos a ver qué pasa precisamente con esfuerzos de formaciones y prácticamente lo más interesante es saber dónde y cómo se ejecutan los esfuerzos cuando hay contacto. Presentar obviamente los resultados y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Para ello, el objetivo básicamente pues, es definir contactos en unas uniones del mecanismo y pues esto obviamente para que nos lleve a la posibilidad de calcular deformaciones y esfuerzos que se están produciendo en la pieza bajo la aplicación a fuerza en especial, una fuerza lug que va a ser en una parte pues esencial de lo que sería el mecanismo que van a ver ahorita en unos momentos. A ver, algunos puntos claves que vamos a manejar, que es lo que maneja Apex en este caso, uno de los softwares que tiene MSC, Contact Glue o Glue Contact, es la parte interesante de tipo de contacto que vamos a manejar. La malla, que básicamente vamos a hacer una malla pues con puros cubitos, vamos a ver la geometría cómo se comporta. Algunas restricciones que vamos a aplicar debido a la esencia del modelo. Vamos a encontrar algunas interacciones también que van a estar ahí representando precisamente los contactos y cómo se manejan ellas a través del algoritmo que maneja pues Nastran, que es el solver de Apex. Apex es un pre y un post procesador que nos permiten preparar la geometría para poder solventar o resolver a través de Nastran. Y por último, ver un concepto de lo que es la combinación de constraints, que también es interesante para adecuar nuestro sistema a la elaboración y obviamente complementación de lo que sería pues una situación de análisis o un escenario de análisis para este mecanismo. Básicamente vamos a manejar un material que es acero, todos lo conocemos, con las propiedades adecuadas, una carga aplicada que va a ser de 100 libras hasta un extremo. Otra vemos la ilustración de la geometría y de dónde sale esa geometría. Restricciones de sujeción en placas, obviamente esas restricciones en algunos elementos que vienen dentro del ensamble que vamos a ver ahorita se van a restringir. Y aquí un supuesto interesante. El supuesto es que el mecanismo se va a tratar como una estructura totalmente ensamblada con algunos pines que van a estar ahí presentes, ahorita los vamos a ver, y que hacen que esto quede totalmente sujeto entre los componentes que están en ese ensamble. ¿Sí? Esto va a ser nuestro primer intento de diseño. Se creará más escenarios que se puedan analizar, pero aquí el objetivo principal es que se sepa cómo se trabaja la metodología para encontrar pues algunos esfuerzos y deformaciones, y en particular los esfuerzos de contacto, tanto tangenciales como radiales, que vamos a poder observar en el fenómeno de contacto. La pieza es una pieza muy simple, básicamente para ver la metodología que se lleva a cabo. Esta pieza, como la pueden ver, es una estructurita, es del libro de Shigley y que pues está en unidades en el sistema inglés, pulgadas, una carga aplicada en un cierto punto, en un extremo, y que la vamos a condicionar para pues, visualizar realmente qué le está pasando a esta pieza cuando es analizada bajo una simulación, en este caso con Nastran. ¿Ok? Bueno, voy a salir de esta presentación y directamente voy a ejecutar Apex para entrar en la interfase gráfica y resolver este problema. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos pues toda la situación gráfica de lo que es Apex. Es bastante sencilla de trabajar.
Es bastante versátil a comparación de otras plataformas para lo que es el acondicionamiento y preparación de un modelo, y este se ha analizado a través de Nastran. Bueno, lo primero que voy a hacer es traer el ensamble. Obviamente este ensamble lo voy a importar, ya lo tengo aquí preparado. Y este ensamble que está creado en el sistema inglés, como pudieron ver la geometría, pues va a ser importado a mi ambiente gráfico de Apex. Como ustedes pueden ver, ahí está la geometría. Y aquí vale notar que en esta parte inferior tenemos obviamente a nuestra disposición más o menos una regleta que nos indica pues el sistema de unidades que estamos utilizando. En este caso es el sistema inglés, están en pulgadas. Pero si en caso que yo quiera hacer un cambio a otro sistema de unidades, pues puedo hacerlo a través de Options, Application Settings, y corroborar alguna otra relación de unidades que podría ser utilizable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener combinaciones. Me voy a unidades y básicamente aquí yo estoy usando el sistema inglés, ¿sí? Donde en este sistema inglés tengo todas estas combinaciones de las que he tomado en cuenta para realizar mi análisis, ¿sí? Entonces, desde una densidad, una presión, todo en el sistema inglés, ¿sí? Ok, para este caso, obviamente, pues no voy a cambiar nada. En caso de que quisiera cambiar, le doy un clic aquí en las unidades y puedo seleccionar todas las unidades que son consistentes en el sistema tanto métrico como en el sistema inglés. ¿Sí? En este caso me voy a quedar con sistema inglés, dado que la geometría se realizó en el sistema inglés en unidades de pulgadas. ¿Ok? Bueno. Aquí le doy OK y sé que estoy trabajando en el sistema correspondiente a este tipo de unidades. Aquí es interesante saber que puedo yo observar las unidades de trabajo que voy a emplear en mi análisis. Bueno, como pueden ver, aquí aparece un árbol. En este árbol está el ensamble, y si yo voy pasando mi mouse con todos ellos, estos elementos que aparecen aquí, pues todos los elementos que vienen aquí son los que componen ese ensamble. Están los pines, son 3 pines, tipo remache, también sujetos. Tengo 2 soportes, ya, como los que muestra la figura anterior que les mostré, y tengo 2 tipos de barritas, una que está curviada y otra que está recta. Ok, pues todos estos elementos, como les comentaba, los vamos a poner como 1 a 0, y vamos a hacer algunas relaciones de relacionar los contactos a través de lo que se llama interacciones. Nastran por lo general maneja 3 tipos de contactos. Uno de ellos, que en el caso de nosotros en particular, como van a ser superficies o áreas un poquito definidas por el contacto que tiene la geometría, pues voy a usar el método de segmento contra segmento, o como si fuera un área sobre otra área, para que haga esa relación de contacto. Hay que recordar que en el detalle del análisis de contactos, siempre la aproximación entre 2 superficies obedece a un algoritmo, y ese algoritmo, ahorita lo vamos a ver, que de segmento a segmento, va a estar constituido por 2 superficies que van a estar en contacto entre elementos. Ok, lo primero que voy a hacer aquí para darle una pequeña determinación a lo que son los contactos y que vean qué es lo que pasa o cómo trabaja el ambiente de Apex para preparar el modelo para Nastran, es el siguiente. No hay un orden bien definido para cuando uno está definiendo un análisis o una simulación de elementos finitos. Dado que ya las geometrías están relacionadas totalmente con lo que son los elementos finitos, pues yo puedo quizá mallar, quizá imponer condiciones de frontera, y ya sea que tengan la geometría o no, estos van a estar totalmente asociados. Entonces aquí lo que voy a hacer primeramente para comenzar con este ejercicio es que este pequeño ensamble, donde pues en esta parte le voy a cargar nuevamente la dirección de Y con una fuerza de 100 libras, y voy a sujetar estas 2 plaquitas, ambas en cada extremo, para mostrar más o menos la correspondencia que se tiene en el libro de Shigley
y puede darnos algunos resultados interesantes este análisis. Lo primero que voy a hacer es formar esas interacciones que van a estar constituidas entre los elementos que están en contacto para poder generar, obviamente, al aplicar aquí una fuerza, esta sea transmitida con, obviamente, las deformaciones y esfuerzos que van a presentar esta barra con todos los demás elementos que están a su alrededor. Entonces voy a comenzar con interacciones, voy a este iconito, voy a dar interacciones y aquí voy a seleccionar una interacción en particular. Hay varios métodos de contacto que podemos estar trabajando, analizando, y este que voy a presentar ahorita es, digamos, el más sencillo, que nos ubica cómo se está comportando la pieza bajo ciertas condiciones de contacto, que en este caso están dándose por los pines que unen todos estos elementos. Entonces voy a seleccionar interacciones, voy a seleccionar en este caso particular como el primer intento para saber qué está pasando en mi modelo, un glued contact. ¿Sí? Voy a seleccionar esta parte totalmente como si estuvieran bien con un remache bien agarrados. Y tengo las dos opciones de hacerlo en forma automática o definiendo manualmente. En este caso lo voy a hacer manualmente para que vean la secuencia que se sigue o la metodología que se puede hacer en Apex para preparar el modelo. Entonces selecciono manual, ¿sí? Y obviamente me va a pedir en este menú dos elementos o dos pares, que puede ser uno más muchas entidades y hacer ese par entre una unidad y otras unidades. En este caso voy a comenzar con esta placa, ¿sí? Con este pin y va a generar la primera interacción. Si yo me fijo aquí en mi árbol de formación de mis características de mi modelo, puedo ver que ya se formó la primera interacción, ¿sí? La otra interacción que también va a estar presente va a ser que este pin se pueda enlazar con esta otra barra. Ya tengo dos interacciones. Me voy a ir un poquito hacia un lado. Igual, este pin con esta otra barra, ya tengo tres interacciones. Aquí se empieza a formar un simbolito, que es el de interacciones. Luego voy a tener esta barrita curveada, también que va a estar interactuando con el pin. Ya tengo cuatro interacciones ahí formadas. Me voy hasta el otro extremo y hago exactamente lo mismo. Esta barra curva va a interactuar directamente con el pin. Ya tengo 5 interacciones. Quizá la última puede ser ya la final, que sería este pernito, este pin que está aquí, contra esta pequeña placa. Entonces, básicamente en mi modelo tengo 6 interacciones. ¿Sí? 6 interacciones que básicamente, si yo me pongo en el punto de vista del elemento finito, las interacciones las tienen que hacer entre sus elementos que estén asociados a esa geometría contra la geometría en la que está en contacto. ¿Sí? Bueno, pues para hacer eso, lo que voy a proceder es hacer una malla y voy a tratar de hacer una malla con cubitos. Es 3D, todo esto es 3D. Y me voy a la opción de mallado. Está mallado, Solid Mesh. Y pues por ende me gustaría saber exactamente cuál es el tamaño para yo proponer un tamaño de elementos apropiado para pues este mecanismo que está articulado y que de alguna manera tiene alguna funcionalidad. Para ello voy a hacer un pequeño zoom aquí. Y sí que tengo varios diámetros, radios. Yo pudiera tomar pues una entidad para saber más o menos la proporción en que está o las medidas que tiene esa geometría. Entonces aquí me voy, por ejemplo, a que me mida un diámetro. Un diámetro, y voy a tocar este, y me dice que es de 0.5 de pulgada. ¿Ya? Sistema inglés, y tengo 0.5 de pulgada. Por tanto, mi malla, pues al menos debería ser un poquito menor de 0.5 para tener una correspondencia aceptable y que haga una buena malla. Sé que muchas industrias tienen sus estándares de mallado y pues, obviamente es muy bueno para que siga siempre ese patrón. Pero aquí en este caso, por cuestiones demostrativas, voy a asignar en mi malla, ¿sí? Un Solid Mesh.
Y aquí me da una propuesta de punto 39. Creo que queda muy grande, dado que el 7 metros de punto 5. Voy a ponerle punto 2. Y hago una prueba en este bracito, ¿sí? Pero para ese entonces puedo hacer lo siguiente. Tengo toda mi geometría, ¿sí? Ahí está mi geometría. Y tengo tres opciones de mallado para pues poderlo lograr. Los famosos TEDs, obviamente lo que serían los ETSAs, y la parte interesante que es la parte híbrida. Si yo pusiera TEDs, a lo mejor va a ser muy sencillo mallarlo, pero siempre va a quedar una pequeña distorsión de algunos pues, elementos que pudieran ser no muy acordes a la proporción de la geometría. Entonces me voy a arriesgar a poner solamente cubitos. Cuando yo doy clic en esta parte de los cubitos, vieron que la geometría se volvió toda, o todos, de color verde. Este color verde me indica que son aptos mis geometrías o mis geometrías para poderlas mallar con puros cubitos. Si hubiera salido en color rojo, me dice, no se puede. Y tendré que hacer a lo mejor una malla híbrida donde hay una mezcla de ambos elementos. En este caso voy a agarrar para hacerlo más rápidamente y que sea la corrida muy rápida con lineales, ¿sí? Con nodos en sus vértices. Y voy a darle un clic a este primer elemento y voy a ver qué es lo que hace. Pues al parecer no se ve tan mal a la malla. La generación de los elementos, por ejemplo, las periferias curvas, se ven más o menos decentes. Y pues creo que pues no está tan mala para ahorita para nuestros propósitos de una primera corrida esencial, intención de diseño inicial, pues puedo dejar esta malla. Entonces, me voy a los demás. A ver, malla esta. Ok, también se ve más o menos acorde. Sé que se puede hacer mucho más grande la malla en cuestión de elementos, pero lo que aquí se ve más o menos razonable. A ver el pin. También más o menos, digo. Ahí está una malla más o menos acorde a las proporciones que se tiene en la geometría. Hago otra vez otro pin acá. Ya tengo esta otra malla. A ver esta barra curva, o sea, cómo se ve. Es curva. Pues al parecer también se hace una malla más o menos interesante. Y por último, el pin, que será como los otros. Y esta otra plaquita o soporte que va a estar asociada sobre la geometría. Bueno, parece ser que es una malla más o menos interesante. Sé que me puedo pasar aquí unas horas haciendo mallas un poquito más finas, pero para propósitos ahorita de ver la metodología de la aplicación de contactos, creo que está más o menos aceptable. ¿Sí? Pero si ustedes se fijaron, a la hora de estar generando las mallas, ocurrió que todos estos bonitos que vienen aquí de interacciones, por ejemplo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta parece que están normales. Aquí nos puso una crucita y dice, algo está pasando aquí. Esta interacción entre el pin y la última plaquita que tenemos aquí, parece ser que no haya elementos de contacto. Bueno, ¿y cómo los veo? ¿Cómo están? Bueno, primeramente vamos a ver la geometría y ver si hay algún detalle por ahí que me esté haciendo algo de ruido y que no esté a lo mejor bien modelada o le falte algo o tenga un pequeño desperfecto. Recuerden que siempre es bueno analizar la geometría y si es obviamente necesario hacer o haya una recompostura, tenemos obviamente nuestras condiciones para hacer ese defeature de la geometría, que es una de las partes más importantes que tiene Apex, a diferencia de algunos otros software, me permite recomponer geometría sin que tenga que volver a remallar. ¿Sí? Entonces está bastante poderosa, es una de las virtudes que tiene Apex para la generación de mallas y de recomposición de geometrías. Bueno, aquí parece que está todo bien y aquí creo que hay algo mal. Aparentemente este pin que está aquí
no llega hasta acá, como debería de ser, para que se note exactamente esa interacción acorde a el contacto que tendrá esta superficie con el pin. Pero lo podemos arreglar. Vamos a decirle que esta superficie o este elemento me lo ponga al ras de esta superficie y que me recomponga la malla. ¿Sí? Ok, entonces, ahora voy a crear malla y como puedo ver aquí, esta superficie no llega hasta acá. Ahí hay un agujero y no va a haber contactos, excepto quizá algunos que estén en la periferia. ¿Sí? Bueno, vamos a recomponer eso. Y aquí está el conito que tiene todas estas herramientas muy valiosas para poder regenerar y recomponer la geometría. Todas ellas solamente con simplemente apuntar sobre lo que sería pues el icono, me dice cómo se hace y qué es lo que hace. En este caso voy a usar un push pull y voy a jalar esta superficie hasta esta cara y que me regenere la malla en forma automática. Bueno, ¿cómo le hago? Selecciono Face, que es la que quiero seleccionar como alternativa para estirarla. Y le voy a poner aquí la opción de Up To. Tengo muchas otras opciones, ¿sí? Pero en este caso la voy a jalar mi superficie, que es esta. Le doy un clic y Up To hasta esta. Y veo que efectivamente pues la geometría la reacomoda y rehace la malla, ¿sí? Aparentemente todo va aquí bien, pero sigo teniendo aquí un detalle de la interacción que parece ser que es esta que está acá. ¿Sí? Es esa. Ahí hay una falla. A lo mejor está muy separado. En fin, aquí esto me permite recomponer y hago el mismo procedimiento. Tomo esta cara y me la llevo hasta esta cara y automáticamente se ajusta la malla y hace mi área de contactos para mostrarme ahora sí las 6 interacciones intactas. Si tuviera una cruz, hay algo en la geometría que tenemos que recomponer y quizá usar alguna otra herramienta para poderla pues afinar o recomponer adecuadamente para generar un buen contacto. Aparentemente las interacciones, que son 6, están realizadas. ¿Sí? Hay obviamente más opciones para las interacciones. Esta como primera corrida la vamos a hacer así. Y más adelante en algunos otros videos estén atentos a estos webinars que hacemos. Y vamos a presentar mayor complejidad en los modelos. Bueno, tenemos ya las interacciones, ¿verdad? Que son entre esos elementos. Ya están todas al parejo. Y sé que van a estar en contacto a través de ese glue en cada uno de los elementos. Bueno, aquí obviamente tengo que hacer lo siguiente. Disponer obviamente de que en este punto o en esta zona va a haber aquí una fuerza que va a estar obviamente bajando en la dirección de Y negativo, ¿sí? Como lo vimos en el slide del ejercicio. En la parte de Y negativa hay que ponerle aquí una pequeña fuerza. Y esa fuerza ahora va a ser una fuerza llamada lug. Es muy común que una fuerza en un pin se pueda ajustar en forma como los contactos de Hertz, que me permite distribuir ese contacto donde realmente está en el contacto, en la pieza. Si yo pusiera aquí un pin y ese contacto realmente hace una función de carga, quizá de la mitad hacia abajo va a estar en contacto. Y quizá el mayor punto de carga estaría en el centro de esta media superficie. Cuando hablo de media superficie, es que ahí tengo obviamente una superficie completa, otra completa, y aquí estoy obligado de partir mi geometría para aplicar esa opción de loop, que es una fuerza que va en ese sentido en Y negativa, pero sobre la superficie de abajo. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay varias opciones. Voy a usar una de ellas, creando un datum plane, que me permite generar un plano exactamente sobre un edge y definirlo para que con ese plano yo pueda partir o hacer un split de esa superficie. Si no tengo que regresarme a un paquete de modelación, entonces se hizo la geometría, sino aquí tenemos todas esas herramientas para poderlo hacer. Entonces voy a usar el edge
y voy a generar un plano con un solo punto, de los cuales cuando yo selecciono el Edge, vean que la geometría pues tiene puntitos por ahí, o puntos de inicio que me hacen que mi geometría me indique pues los puntos de referencia que de alguna manera pues se usan para la construcción de la geometría. Yo selecciono ese punto, ahí está un plano, ¿sí? Y lo propongo. Muy bien, ahí tengo un plano que básicamente está a la mitad, ¿sí? De lo que sería ese edge o ese arco. Obviamente me da opciones para hacer más, yo no quiero más planos. Con ese plano voy a dividir esta superficie. Y esta superficie me voy, dice Split Surfaces, que es una herramienta muy poderosa de Applets. Y me indica aquí que puedo seleccionar la cara o la superficie con un plano de referencia, que la parta con ese plano. Entonces la superficie es esta, vean que toda se ilumina. Ahí está, botón del medio, ahí está todo. Esa era toda la superficie que quiero dividir. ¿Y con qué la voy a dividir? Me pide obviamente que sea contra un plano que acabo de construir, que es este, y le doy palomita o listo. Lo que hace el sistema es que con este plano ha dividido mi superficie. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar el plano un ratito para poder ver qué le pasó a esta geometría. Bueno, viendo ahí mi geometría, puedo hacer lo siguiente. Puedo desplegar los elementos finitos. No voy a desplegar los elementos finitos. Ver aquí mi geometría que pudiera estar formada, sí, por toda esta superficie, pero veo que aquí tiene una línea que he puesto o se ha generado a través de ese plano y que me permite que esta superficie esté partida en dos. ¿Sí? Bueno, pero aquí viene la parte más importante de todo. Cuando yo ya generé esa división de esa superficie, quiero ver qué pasó con los contactos. Con estas interacciones es importantísimo saber cómo se generaron, qué contra qué está en contacto, y para ello voy a utilizar lo siguiente. Me voy aquí donde dice wireframe, y voy a ver en particular, me voy a acercar a una de las interacciones, ¿sí? Y voy a poder observar los elementos o las partes que me interesan donde se hizo este contacto, y aquí están. Tanto el cilindro de un pin, ¿verdad? Con el cilindro de este eslabón y el cilindro de esta placa están formados. Este es el primero, ¿sí? Segundo, que son dos contactos ahí, y así sucesivamente. Yo puedo observar qué pasó y cuáles son los elementos que se han formado para llevar a cabo el contacto y la transmisibilidad de las cargas desde un punto hasta el otro. ¿Sí? Todos ellos tienen interacciones, son 6 interacciones. ¿Sí? Entonces es importante observar que si no he logrado hacer bien los contactos, tengo obviamente algunas opciones. Si mi geometría está muy deteriorada o está un poquito mal hecha o tiene algunos detalles, también pudiera ser que use los contactos con alguna tolerancia para que estos obviamente tomen los elementos de contacto y se ajusten. En este caso, la tolerancia es, digamos, muy baja, es línea a línea, entonces se pueden formar geometrías de contacto bastante interesantes y muy precisas. Ahora bien, tengo ya definido ahí mis contactos, voy a ver cuáles son los elementos finitos, ahí están. Para ello, también, después de que he dividido esta sección para poder ingresar la carga de 100 libras en el sentido de Y negativo, tengo que hacer lo siguiente. Primeramente voy a asignar esa fuercita en esta zona, va hacia abajo, en Y negativo, en esta superficie, pero tipo
loop. Hay opciones de carga, ya que dice uno de ellos, loop load. Le voy a asignar la cantidad, en este caso van a ser 100 libras, que está pidiendo mi sistema. Y tengo obviamente varias alternativas para poder distribuir en lo que sería toda mi superficie. ¿Sí? Que le digo face. Y en esta superficie, ¿sí? Voy a poder incidir en que, vamos a ponerle aquí, para que se vea así. Ahí está. Entonces, en esta superficie, voy ahorita a remarcar o a seleccionar, voy a ingresar estos 100, perdón, estos 100 libras fuerza que vienen hacia abajo, y selecciono obviamente la cara que quiero contemplar. Voy a seleccionar esta distribución en forma radial, quiere decir que en el centro le va a aplicar la máxima y consecuentemente, mientras más se eleve hasta este centro, va a disminuir. ¿Sí? Es una carga típica de una loop load. También puedo hacer otras opciones, como las que tengo aquí, pero para nuestro caso ahorita voy a usar esta y le voy a dar clic en esa superficie y voy a observar que en un sistema cilíndrico hace esa conversión. Tengo la fuerza y obviamente la distribución la hace en forma pues radial. ¿Sí? Entonces yo tengo ahí mi asignación de esa pequeña fuerza en esa cara. Para ello también necesito algunos otros elementos, como el principal. Evitar el movimiento de cuerpo rígido, quiere decir que siempre que se hace un análisis de elemento finito, al menos para conseguir una buena relación entre lo que sería esfuerzos de formaciones, el modelo pues debe estar anclado de alguna manera, fijo, al menos en un nodo, para que tenga o evitemos el movimiento de cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es ponerle algunas restricciones, lo voy a constraints. En este caso, como viene ahí la gráfica del modelo que vimos, en una de las caras voy a fijar todos los grados de libertad. Voy a decir que esta cara en particular está soldada, pegada, con todos los grados de libertad en 0. Y de este lado también la placa de igual manera, que cumpla con la misma caracterización. Entonces lo estoy asignando a las caras que en la descomposición ya de elemento finito las aplicaría a los nodos que están dentro de esa cara. ¿Sí? Ahí están todos los grados de libertad, están ya incluidos y ya tengo al menos mi geometría pues cargada y anclada. Y me faltan hacer dos situaciones interesantes. Aquí en el árbol puedo ver que están las loads, las cargas o la carga que se está aplicando. Está, la toco y se enciende. Pero en las constraints voy a tener dos. Una en un lado y otra en otro lado. Ok. Para ello, cuando yo genero mi escenario de análisis, necesito decirle qué elementos quiero que contemple para hacer el análisis. Obviamente, yo puedo tener aquí diferentes cargas, presiones, fuerzas, momentos, etcétera, etcétera. Y yo le defino para mi escenario 1, 2, 3, 4 la condición necesaria para hacer mi análisis de acuerdo a lo seleccionado en todo mi árbol. Entonces aquí, por ejemplo, para el caso particular, tengo dos constraints, una y una. No quiero que trabaje ni con la primera ni con la segunda, sino que las dos juntas. Para mi análisis, para mi simulación, necesito que las dos estén presentes y obviamente me dé pues lo que estoy buscando. En este caso, voy a juntar estas dos. Y aquí donde dice constraints, veo que por aquí al ladito dice constraints combination. Esa combinación la voy a crear con un nombre que puede ser este por default, constraints combination o combinación 1, combinación 2, etcétera, etcétera. Cualquier nombre es bienvenido. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las que van a participar en mi escenario de análisis? Pues esta y esta, que son estas dos que están aquí, 1 y 2. ¿Sí? 1 y 2.
Bueno, decir que seleccione todas, le doy palomita y vean que aquí en restricciones o constraints viene esa combinación. Ya no quiero más. Y si yo toco esta, sé que se están incluyendo las dos para no definir una u otra, ¿sí? Sino que la combinación de ellas. De igual manera, también a mi escenario de carga o de elementos de frontera para la solución, tengo 6 iteraciones que ya las había comentado y todas ellas van a participar en mi análisis. Entonces necesito decirle al sistema que me haga una pequeña tablita de estas 6 para poderlas asignar a mi simulación. Y de igual manera me voy a interacciones y aquí pongo contact table. Voy a hacer una pequeña tablita de todo lo que quiero incluir en mi análisis. Contact table en la cuestión de interacciones. ¿Sí? Ok, aquí tengo que son las que están por default, ¿verdad? Son 6 que hicimos, que se llame contact table, ¿sí? O tabla de contacto, tabla 1, tabla 2, lo que fuera. Cualquier nombre. Yo lo voy a dejar ahí contact table. Pero voy a seleccionar las 6 que están aquí. Select all. Todas se van a seleccionar. La palomeo. Y voy a ver que genera una pequeña tablita. Contact table. ¿Sí? Entonces todos ellos o todas ellas van a participar en mi simulación. ¿Ok? Muy bien. Pues aparentemente tengo todo. Tengo la geometría. Si yo despliego aquí un bin, esa parte tiene un sólido y tiene su malla. Y así sucesivamente con todas las demás. Tengo las interacciones que hay entre todos los elementos. Tengo la carga que estoy aplicando. Tengo la combinación de mis constraints, que son las dos que voy a usar. Y tengo la tablita de mis contactos que quiero analizar y que el sistema los tome en cuenta para realizar nuevamente la simulación. Pero aquí me falta algo crucial, el material. El material obviamente lo voy a tener que definir. Sé que tengo por ahí algunos elementos, algunos iconos que me permiten asignar algún material en específico, acero, aluminio, cobre, lo que fuera. Pero quiero que vean la secuencia de cómo asignar y cómo generar unas características esenciales para un análisis estático y que tiene contactos. Ok, me voy a esta pequeña pelotita de materiales y voy a decir crear material. Aquí en el name le voy a poner acero, ¿sí? Un nombre cualquiera, acero 1010, acero X. Y tengo que para un análisis estático y con un material como el acero isotrópico, ¿sí? Necesito un valor del módulo de elasticidad en el sistema inglés y al menos el módulo de Poisson. Si quisiera realizar algún análisis donde haya inercias, obviamente tengo que poner ρ o la densidad. Pero para nuestro caso tenemos que con el módulo de elasticidad y el módulo de Young, aquí están, y el módulo de Poisson, pues pueda yo generar mi análisis. ¿Ok? Ya creé mi material, aquí está acero. Ahora ese acero, voy a desplegar los elementos finitos, hay que decirle que a estos elementos, a estos cubitos, les ponga ese material. ¿Sí? Yo lo definí, pero no lo he asignado a todos estos cubitos. Entonces me voy a la asignación, que es este iconito, y voy a crear esa asignación, crear 3D Element Properties. Voy a seleccionar nuevamente el acero, porque ya lo tengo ahí hecho, para ponérselo a todos los 3D Elements, en este caso todos los cubitos. Aquí me dice Material, lo busco, y pues es el único que he hecho, acero, ahí está. Ese acero, que ya tiene sus propiedades, E y new, le voy a decir que lo asigne a toda la geometría. Voy a hacer una pequeña ventanita, me pongo aquí, porque todos van a ser acero. Ya si yo quiero emplear diferentes materiales, los puedo definir y decirle cuál es cuál, y pues asigno sus materiales a cada pieza. En este caso, todos ellos en esta ventanita van a ser de acero
y ahí queda asignado. Para poder ver eso en la parte inferior de este árbol, vemos que aquí está, ya no va a quedar más materiales. Aquí está, lo toco y todos ellos tienen ese material de acero. ¿Sí? Ok, bueno. Pues al parecer ya tengo todo listo. Tengo las cargas, tengo los contactos para que el efecto de esta fuerza afecte todo el sistema. Tengo esos contactos, los acabamos de ver cómo se generaron. Y pues prácticamente con el material, condiciones de restricción y con la carga, y obviamente con la malla de elementos finitos, yo puedo tener ya una simulación y ver algunos resultados interesantes. Lo primero que voy a hacer aquí es crear ese escenario por el cual yo voy a hacer el análisis y voy a ver mis resultados que a mí me interesan. Y definir precisamente en ese escenario la metodología o el método que voy a utilizar para tomar en cuenta los contactos. Entonces, ¿qué hago? En todo mi árbol siempre voy a tener el nombre de la pieza. No lo he salvado. Si le quisiera salvar, le pone un nombre. En este caso le voy a poner aquí tocando en Model 2. Le doy botón derecho al mouse y me lo voy a llevar a Place in Analysis Sense. Un escenario de análisis lo voy a definir, la de clic aquí así. Y a esta geometría en particular, ese escenario va a tener lo siguiente. Dado que le dije que me hiciera un escenario, veo que aquí pues el default es un escenario lineal estático, ¿sí? Que se puede hacer sin ningún problema. No estamos considerando fricción en los contactos. Pudiera ser otro análisis interesante el ponerle fricción a esos contactos y ver también qué pasa y analizarlo como un problema no lineal. Bueno, agarro mi cuadernito, le doy un clic y el escenario que yo acabo de crear, aquí está. ¿Sí? Está el modelo, que es un modelo, se llamó así, modelo 2, no le estaba, pero ese es el nombre que le asigna por default. Puede decirle qué cargas y qué restricciones va a tener ese modelo. Volviendo a repetir, puedo formar una cantidad enorme de grados de libertad, de restricciones, de fuerzas, presiones, etcétera, para involucrar y ver pues, el comportamiento de mi pieza. Entonces, yo le doy aquí Load Constraint 2 veces, clic con el botón del mouse. Mi escenario 1 va a tener restricciones. Constraints, clic. Ok, voy a seleccionar la combinación. ¿Sí? Quiero que los dos estén al mismo tiempo. Y además, el caso estático, la carga estática va a estar dada por esa pequeña fuerza, Look Low, doy clic y aplico. Yo no necesito más que decirle que voy a usar estas restricciones y pues la carga que está aquí asignada. Lo doy Apply. Entonces, puedo definir que mi caso de carga, clic, quedó conformado como sigue. Constraints, vamos a ver. ¿Sí? Es la combinación de ellas. Y la carga la defino de la siguiente manera también. Quedamos que el loop para ese caso de carga, porque puedo tener varios casos de carga. Bueno, este es el único. Doy Apply y le doy OK. Pues bien, ya lo que es respecta a restricciones y cargas son las que quiero que le imponga a este modelo. ¿Ok? Bueno. Pero aparte, ahora tengo que definir qué contactos. Puedo tener una variedad de contactos o hacer combinaciones con contactos, etcétera, con esa tabla que yo se realizó para definir los contactos. Doy dos clics y voy a definir primero el contacto, los controles de contacto. Como les comenté, hay que definir la metodología. La metodología en este caso, como son superficies, como ustedes vieron que se contactaban las superficies y esos elementos, va a ser segmento a segmento con nuevamente el método con una penalidad. Los que están arriesgados un poquito o están acostumbrados a hacer contactos, obviamente la teoría es bastante amplia, hay muchísima información sobre contactos, pero en este caso
uno de los métodos es a través del método de penalización. Bueno, segmento con segmento, ahí está, de lo que quiero que agarre, o sea, una superficie, y aparte las superficies que quiero que agarrara, ¿sí? Obviamente están dadas en esa tablita. Doy clic, aquí dice que seleccione esa tabla, voy un poquito hacia abajo, y aquí está, Contact Table. Me lo asignó en todas en la unidad 1, ahí está, pero ahí está la tabla de todas. Doy clic y queda conformado en ese escenario pues mis condiciones de carga para este caso de carga en particular. Entonces aquí le doy OK, ¿sí? Entonces, nada más no olvidar, en el sistema de contacto voy a tener mis elementos de control, segmento con segmento, y obviamente las superficies que están en contacto, que están en una tabla, para poder definir pues mi caso de carga, ¿sí? Entonces, si ya tengo todo, las restricciones, cargas, material, la malla, los contactos como los quiero, por ahorita puedo hacer mi primer intento, voy a proponerle que en la salida de información resultante, output request, aparte de lo que es normal, siempre conocer transformaciones, desplazamientos, esfuerzos, voy a ponerle que me dé contact output, que me diga qué pasa exactamente en los contactos, ¿sí? Para ese escenario, aplico. Y de una manera más, mi caso de carga, obviamente con ese caso de carga de contacto, que también me lo dé, para poderlo ver y pues darle alguna referencia en cuestión del análisis de esfuerzos también y de desplazamientos. ¿Ok? Entonces, pues queda creo que todo listo. Aplicamos. OK. Entonces, en esa salida de información, voy a requerir ese tipo de pues, salida de datos para poder revisar. Parece ser que ya tengo cargas, contactos y lo que quiero percibir. Si ya está todo realizado y está ya listo para hacer la ejecución, simplemente le pongo aquí, córrelo, run de análisis. El análisis se va a correr, lo empieza a ejecutar, básicamente forma el BDF que se va a ir a Nastran y Nastran lo va a resolver, va a terminar sus resultados y los va a regresar a Apex para pues una exploración. Como ven aquí, fue muy rápido, dice que los resultados ya están obviamente por ahí pues agarrados a lo que sería mi simulación. Me voy a ver los gráficos, un post dentro de Apex, que es una herramienta también muy poderosa y que me permite ver mi geometría que le está pasando. Bueno, aquí veo la geometría, como estaba. Lo voy a poner más o menos, bueno, lo puedo poner, aquí voy a jugar un poquito para que vean qué pasa. En Y, hago un giro, hago otro giro, otro y otro, y ahí me gusta para ver la geometría, cómo se está pues, deformando. Los desplazamientos ahí están expresados. Y puedo hacer lo siguiente, una animación rápida, a ver, no sea tan rápida. Ahí está. Recuerda esa carga que está aplicando de 100 libras. Esa carga pues, hace este efecto en la geometría. ¿Sí? OK. Ahora bien, si de alguna manera ya tengo mis resultados, pues quiero verlos, quiero presentarlos y quiero ver qué le pasa a esta geometría en cuestión de ver los desplazamientos, los esfuerzos y las zonas de contacto que a mí me interesan. Bueno, primeramente en este árbol puedo ver que se han generado resultados, esfuerzos, desplazamientos, algunas reacciones en los contactos y algo muy interesante. Lo que a mí me hace buen gusto es que yo pueda observar qué pasa en las secciones de contacto, tanto en forma normal y en forma tangencial. Aquí las tengo. Bueno,
Pero vamos a ir por partes. Primero que nada, esfuerzos. Básicamente lo que me interesa siempre es ver los esfuerzos principales. Aquí está clic, dale un clic. Y aparentemente, pues estos serán los esfuerzos principales. Aquí veo el orden más o menos, veo un smooth. Y pues me habla ahí de los valores que están en rojo hasta un azul, donde hay tensión y hay compresión. ¿Sí? Entonces yo puedo ver aquí en mi geometría que tengo por ahí algunos elementos que tienen esfuerzos altos y que pues, hay que considerarlos para un análisis comparándolos solamente con los esfuerzos de excedencia de ese material. Ahorita por ser un demo, pues simplemente nada más apreciamos ahí los esfuerzos, cómo se están generando, los esfuerzos principales, cómo se han generado en la geometría. Pero aquí viene algo muy interesante. Yo le puedo decir, a ver, ¿dónde están los esfuerzos máximos? Mínimo dame dos apuntadores, dos hot points, como le llamamos, y parece ser que están por aquí y por aquí. ¿Sí? Por ahí van a estar los esfuerzos máximos de este rango. ¿Sí? Pero pues no los puedo ver adecuadamente, como que algo hay allí. Tomo esta pieza, la voy a ocultar un poquito. Ay, checo que aparentemente parece ser que ahí en la plaquita hay algo. Voy a ocultar un poquito este pin. Y pues veo que relativamente sí, por ahí me da un valor grande en esta placa. Pues los esfuerzos principales aquí pues son grandes. ¿Sí? Hay que tener cuidado ahí y compararlo con la excedencia para saber qué está pasando. Bueno, puede aparecer otra vez todo. Pero aparte, veo que también por este lado me marca que hay algo por aquí. Bueno, a ver, también voy a hacer voy a ocultar esta pieza. Y sí, efectivamente, parece ser que los esfuerzos máximos se están generando en las placas o soportes de sujeción. Ok, bueno, ahí para tomarlo en cuenta en esa geometría. Pero aquí viene la parte más interesante. Esos son los esfuerzos que yo acostumbro ver y que son esfuerzos pues significativos, máximos principales. Puedo ver lo que sean los desplazamientos. Voy a ver los desplazamientos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que vería en X, Y, Z, el sistema global. Y le doy clic aquí en la parte de desplazamientos y quiero ver, por ejemplo, en X. ¿Cómo se estaría moviendo en X esa pieza? Aparentemente muy poca, pero si hay unos desplazamientos en la parte pues en dirección de X. A ver cómo están los de Y, que básicamente son los que aparentemente deben estar más grandes. Bien. ¿Sí? Ahí tengo que hasta casi alcanza a bajarse bastante. ¿Sí? En este caso, ahí veo el valor y veo que se va hacia abajo en esta cantidad. ¿Sí? Un poquito más. Y por ende también puedo ver los de Z en el sistema global. Ahí está en Z y puedo ver fácilmente lo que sean los desplazamientos en cada una de las piezas pues de esta manera. ¿Sí? Y la parte final, que es la que a mí me interesa, es checar qué está pasando exactamente en los contactos. ¿Sí? Para ello, voy un poquito más abajo, tengo aquí que debido a ese glue que yo le puse a mi sistema, lo que sería la fuerza normal, vamos a visualizarla dentro del contacto. Me dice que por aquí hay algo raro. ¿Verdad? A ver, lo voy a mover para acá. Parece ser que ya hay algo en el contacto, pero no puedo ver nada. A ver, voy a darle un hide. Y un hide a este pin. Y sí, efectivamente, los esfuerzos de contacto normales a las superficies, ahí está un punto clave y un punto de gran cantidad. ¿Sí? Entonces hay que valorar que quizá estos soportes están un poquito endebles
para esa situación. Vuelvo a aparecerlos y puedo ver ahí básicamente qué le pasó a esa zona donde me marca como una cantidad grande en mis fuerzas normales. Pero también hay fuerzas tangenciales. Voy a ver las fuerzas tangenciales. ¿Qué está pasando ahí? Igual checo y al parecer por este lado hay algo en la parte tangencial. Voy a hacer un acercamiento. Voy a ocultar esta pieza y sí, efectivamente los soportes tienen por allí unos pequeños colorcitos que nos hacen ver que nuestras fuerzas pues están ahí aplicadas y que pues por razones obvias pues estas piezas están de cuidado, ¿sí? Bueno, con esto pues obviamente yo puedo observar las condiciones de contacto que ofrece mi sistema y que de alguna manera pues me avisa dónde debo tener cuidado para pues hacer un buen diseño y contemplar que pues mis esfuerzos igualmente no sobrepasen de los de excedencia de acuerdo en este caso a mis máximos principales, que es una de las mejores formas de ver los esfuerzos, ¿no? Y poderlos visualizar y evaluar mi mecanismo. Entonces, a esto se están enfrentando cuando se hace una combinación a través de las interacciones y de la generación de contactos con glue. Pero hay muchas otras más que se pueden hacer más avanzadas. Este es mi primer intento de diseño y veo qué está pasando con la pieza cuando se está generando una situación como esta, donde se está aplicando la carga y que de alguna manera empieza a esforzar toda la pieza. ¿Ok? Espero que con esto se den una idea de la metodología que se utiliza para generar los contactos, la versatilidad que tiene Apex para complementar el modelo y obviamente algo que me agrada es que yo puedo saber exactamente si mis unidades están consistentes o no y poder tener buenos resultados de acuerdo a lo que estoy haciendo en mi simulación en las unidades correctas, ya sean métricas o inglesas, y poder tener resultados aceptables. Entonces, cualquier duda, pregunta, pues es bienvenido y obviamente les enviaremos este pequeño webinar para que ustedes puedan evaluar pues la situación de cómo es la metodología inicial en el uso de contactos. ¿Sí? Gracias por su participación y estamos aquí. Revisen frecuentemente nuestra página. Vamos a estar enviando varios videos con muchas alternativas a través de Apex que vean la facilidad y esa versatilidad que tiene para pues definir y hacer pues los escenarios de diseño y que igualmente Nastran ejecute y nos dé sobre el mismo Apex nuestras soluciones esperadas. Pues muchas gracias. Hasta luego.